Es para mí un placer mostrarles esta investigación que se titula Aproximación a las comunicaciones de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN como actor influyente de la sociedad colombiana desde la educación superior. Fue desarrollada por David Pinzón, Eriana Duarte, Karen Vera y quien les habla Laura Juela, los cuatro comunicadores sociales, y optamos por el título de especialistas en comunicación estratégica. Iniciemos viendo qué es la Asociación Colombiana de Universidades. A grandes rasgos es una organización no gubernamental que actualmente reúne a 90 universidades, tanto públicas como privadas, y que buscan unirse por el fortalecimiento de la educación superior. Como pregunta problema de esta investigación, y buscamos determinar cuál es el estado actual y futuro de las perspectivas de la comunicación de ASCUN como actor influyente de la educación superior en la sociedad colombiana. El objetivo general fue determinar cuál era ese estado de las comunicaciones de ASCUN como actor influyente en la sociedad colombiana a partir de la educación superior, y para eso planteamos 4 objetivos específicos. Primero, analizar los procesos de comunicación con los que ASCUN se comunica. Segundo, comprender los canales, mensajes y el lenguaje. Tercero, conocer la percepción de algunos sectores que son fundamentales para entender la opinión pública. Y por último, diseñar la estrategia de comunicaciones que influye en ese actuar de la asociación. Iniciamos con un estado del arte, revisamos más de 30 investigaciones, solo estas 7 se acercan a lo que es comunicación y educación. Sin embargo, ven a la comunicación como herramienta pedagógica, y esto diferencia nuestra investigación haciéndola única porque vemos a la comunicación como herramienta de la educación superior para influir en la sociedad. Iniciamos con un marco teórico conceptual, vimos por supuesto conceptos de comunicación, estrategia y comunicación estratégica, pasando desde Mazzoni hasta Rafael Alberto Pérez, entre otros grandes autores de la comunicación, y vimos otros conceptos fundamentales del sector como la universidad, opinión pública, asociación, gremio, entre otros conceptos. Pasamos al marco contextual, que fue fundamental para nosotros porque era necesario entender el sector. Vimos la Ley 30, cómo las universidades reaccionan ante la realidad de Colombia, cómo funcionan las agremiaciones en nuestro país y cómo fue el surgimiento de ASCUN. Hicimos un diagnóstico para nuestra investigación que es de tipo cualitativo mixto. ¿Por qué es de tipo cualitativo mixto? Porque la única herramienta de tipo cuantitativo que manejamos son las encuestas. Las otras 3, como pueden ver, son de tipo cualitativo. Hicimos revisión documental, observación participante, las encuestas que fueron puntuales para medir la percepción de algunos sectores, y las entrevistas y registro que estas nos sirvieron para evaluar esos objetivos que ya nos habíamos propuesto. Y tuvimos unas herramientas de análisis. Iniciamos con el árbol de objetivos, identificando cuáles eran los objetivos de la coordinación de comunicaciones. Pasamos a hacer una matriz DOFA y de aquí sacamos las principales debilidades y amenazas, que llevamos al diagrama de Ishikawa para identificar cuáles son esos porqués fundamentales de estas amenazas y debilidades, y finalizamos con el árbol de problemas para identificar cuáles eran esas principales consecuencias. Y esto nos llevó a identificar estos 6 hallazgos como fundamentales. El primero es que no existe un plan de comunicaciones, y por supuesto esto llevaba a que existiera una comunicación netamente informacional e instrumental pensada solo como divulgación de información y no como generación de conversación. Para cambiar esto debíamos iniciar con la comunicación interna y generar apropiación de lo que hace la asociación en su público interno, y por supuesto cambiar el contacto con los públicos externos a través de comunicación y conversación, no de información. Luego, refrescar la imagen de la asociación, que es producto de lo anterior, y finalmente la necesidad de fortalecer el funcionamiento interno de la coordinación de comunicaciones. Y esto nos llevó a esta estrategia que presentamos, que se llama Universitando, pasos para acercar la educación superior a la sociedad. Esta estrategia se llama Universitando porque el sector de la educación superior es más conocido desde el concepto de universidad, y lo complementamos con el sufijo ando, que denota una acción que está en desarrollo, como está en constante desarrollo nuestra estrategia. Esta se centra puntualmente en la necesidad de ASCUN de redefinirse ante su entorno, tener un mejor contacto con sus públicos para generar en ellos una reputación que sea más acorde con su accionar y desempeño. Para esto nosotros desarrollamos unas tácticas que se basan en la generación de conversación con los públicos, con los distintos públicos, para que todos ellos tengan un espacio de representación y de voz, y se puedan sentir identificados en el sector de la educación superior.
Para eso identificamos 3 atributos que han sido claves para esta estrategia. Es ver a Ascom como líder, es decir, que sea un agente de cambio, que sea motivador y que tenga una mirada de futuro. La siguiente, que es tal vez la más importante y la columna vertebral, es que se vea cercana, es decir, que reduzca esas distancias, que quite barreras y que genere conversación. Y por último, que sea propositiva, que por supuesto Ascom está llamada a actuar, pero debe ser protagonista y debe movilizar el sector. Tenemos como pregunta, problema de nuestra estrategia, cómo gestionar la reputación de Ascom para su reconocimiento como una organización influyente en la sociedad colombiana desde la educación superior a partir de estos 3 atributos que ya vemos. Y para eso nos propusimos como objetivo gestionar esa reputación de Ascom para lograr ese reconocimiento. Y diseñamos 3 objetivos específicos. Primero, posicionar el público interno, que ha sido fundamental. Segundo, diseñar un proyecto de endomarketing también con el público interno. Y por último, generar mayor cercanía y confianza con los públicos de interés externos. Esta es la primera táctica, se llama el laboratorio de la comunicación, está dividida en 4 partes. La primera es la etapa de expectativa, que tiene 2 actividades. Una es la cápsula del pasado, en la que vamos a ambientar un espacio de la asociación para que 4 colaboradores tengan que experimentar la comunicación como era en los años 60 y así vean la necesidad y la importancia de la misma. Pasamos a buscar la frase perdida, que lo que hacemos es generar una serie de pistas que al final les da la siguiente frase. Ya fuiste al pasado, ahora atrévete a experimentar el futuro en el laboratorio de la comunicación. Y así los invitamos a lo que es el laboratorio de la comunicación. Aquí se les van a dar 5 experimentos que deben desarrollar. Son situaciones reales que vive la coordinación de comunicaciones y deben dar una solución. Ya después recibirán una retroalimentación de lo que hace la asociación y a partir de la coordinación de comunicaciones. Luego tenemos una etapa de refuerzo en la que aparece Pacho. Pacho ya lo vamos a explicar más adelante, pero él es el que llega a reforzar en las oficinas estos atributos que ya les habíamos dado en las anteriores actividades. Y por último vamos a evaluar a través de un Kahoot cómo recibieron esta actividad. La siguiente táctica es en sintonía con el entendimiento. A grandes rasgos es un podcast interactivo. Este podcast interactivo va a tener una campaña de expectativa. Y esto es un poco de lo que se ve en el podcast. En este podcast buscamos desarrollar esos 3 atributos principales que ya desarrollamos. Son 12 capítulos, uno cada semana, y buscamos que cada 4 capítulos se haga un capítulo en vivo en la asociación en la que ellos puedan interactuar. Esto se va a medir a través de varias cosas. Primero, un formulario y datos que dan SoundCloud, que es en donde se va a poner el podcast. Luego, en los capítulos en vivo vamos a medir esa reacción que tienen las personas. Y por último, vamos a hacer una actividad que se llama el pizarrón de tiza, que es una evaluación final de forma didáctica para identificar qué recibieron de la información. Esa es la tercera táctica, es un manual de comunicaciones que puede sonar un poco cliché, pero lo que buscamos con él es dar esas pautas para que cualquier persona que trabaje en la asociación pueda comunicarse efectivamente. Va a tener una etapa de expectativa y en líneas generales lo que tiene el manual es la definición de estos atributos, generamos una personalidad de la organización y les mostramos cómo se deben comunicar con el público que quieren, con qué estilo, con qué voz, con qué tono e incluso a través de qué canal de comunicación. Y lo vamos a medir a través de la aplicación o no aplicación del manual, a través de observación participante, registro documental cada 3 meses. La última táctica se llama Pacho te enseña. Este es el personaje de la estrategia. Él tiene un perfil de profesor universitario que está entre la formalidad y la informalidad. Se va a comunicar con todos los públicos y con cada uno de ellos va a tener unos temas principales para comunicarse. Pero nosotros somos conscientes de que Pacho es solo el inicio de lo que es la estrategia, por eso dejamos planteadas estas otras tácticas que responden al plan actual de acción de la asociación que concluye en este 2022 y son tácticas fundamentales para su cumplimiento. Aquí presentamos el cronograma, son 9 meses de aplicación hasta el momento y a los 9 meses, es decir, en diciembre, se revisa la posibilidad de seguir de acuerdo al nuevo plan de acción. Y el presupuesto total es de 208.489.613. El tema de los salarios está
acorde a los actuales salarios de la asociación, haciendo esta estrategia lo más sustentable y sostenible posible para la organización. De antemano, muchas gracias por su atención. Y aclaramos que esta estrategia estuvo basada en su diseño, planeación y diagnóstico, acompañada por personas de la asociación que le dan vía libre a esta aplicación de esta estrategia gracias a la investigación.